En esta lección nos vamos a divertir mucho porque vamos a estudiar esa apertura que nos encanta, que es la apertura del alfil E4, E5, alfil C4. Una muy buena apertura que te recomiendo jugar y de la cual hemos publicado y seguiremos publicando más lecciones. En este caso vamos a ver incluso trampas también para las negras, por eso nos hemos ubicado de este lado primero. Aquí, después de los primeros movimientos, las negras juegan caballo F6, las blancas caballo F3, normal hasta ahí, pero después de que las negras toman en E4, el movimiento más jugado es caballo por E5. Y esto, de acuerdo a cómo continúen las blancas, en la práctica se convierte en un error y vamos a ver por qué. Caballo por E5 no parece malo para las blancas porque se están creando amenazas sobre el punto F7 con las dos piezas menores, pero en la práctica pierde. ¿Por qué? Resulta que seguimos con D5, atacando al alfil, expulsándolo, y una vez que este retrocede, digamos alfil B3, jugamos dama G5 y con esto creamos un ataque doble que en la práctica resulta mortal. Este ataque sobre el caballo, sobre el peón de G2, además nos da la posibilidad de atacar a la torre de H1. Y entonces ponemos a las blancas a pensar en qué hacer, cómo defender, qué defienden. Y como no pueden proteger ambas cosas a la vez, normalmente terminan cometiendo un error en algún momento u otro. Vamos a ver las respuestas más comunes, vamos a examinar acá dos respuestas. La más común es enrocar, esperando que luego de que nosotros tomemos el caballo, se pueda jugar D3 para expulsar nuestro caballo y luego poder jugar torre E1, donde se ganarían la dama. Eso es lo que las blancas esperan. Pero nosotros tenemos un plan de contraataque. Aquí, cuando nos juegan D3 atacando el caballo, esperando que juguemos caballo F6, nosotros vamos a jugar alfil D6. Y con esto creamos una amenaza directa de jaque mate en H2. Cuando las blancas juegan G3 para impedir ese mate, entonces hacemos otro movimiento crítico que es caballo G5. Movimiento muy fuerte. Las blancas así, usualmente aquí seguirán con torre E1 con la misma idea. Y bueno, hay que analizar también qué pasa si jugaran F4, que parece que ganaría una pieza. Nos ataca dama y caballo. Pero no es así porque en este caso jugamos caballo H3 dando jaque, el caballo está protegido. Y después de que el rey se mueva, nosotros podemos reubicar la dama, por ejemplo a F5 o alguna otra casilla buena. Entonces, F4 no es problema. En cambio, cuando las blancas juegan torre E1, volviendo a su idea original, nosotros ganamos de inmediato porque le damos un giro con caballo F3, jaque, un giro al ataque porque ahora somos nosotros quienes atacamos. Jaque y nos ganamos, acá ganamos la partida. Las blancas toman en F3, nosotros tomamos en E1 dando jaque y luego de rey G2 tomamos en C1 el alfil y literalmente estamos tomando todo. Ahora incluso podríamos tomar en B2 y de allí la torre y de allí tomamos todo y tenemos una ventaja material enorme. Esto es definitivamente ganador para las negras. Volvemos a esta posición donde decíamos que en la práctica las blancas pierden, de acuerdo a sus respuestas más comunes. Vimos que acá enrocan y ya vimos cómo continuar tomando el caballo y demás. Esto es cuando acabamos de jugar dama G5 y estamos presionando acá en varios puntos a la vez. Entonces, otra opción que tienen aquí las blancas en la práctica es caballo F3. Por supuesto, en ese caso tomamos en G2 y atacamos a la torre y ponemos a las blancas nuevamente a pensar en qué hacer. Y aquí algo muy gracioso es que en la práctica pasan cosas muy graciosas. Las blancas juegan torre G1 muchas veces porque esta es una reacción estándar en muchos casos, atacar con esta configuración a la dama que se mete a tomar ese peón, pero esto sencillamente es jaque mate con dama por F2. Pasa en la práctica. Y bueno, y si no, entonces las blancas juegan torre F1, protegiendo así la torre, el peón también, y entonces nosotros jugamos alfil G4. Podríamos también llevarlo a H3, pero alfil G4
es mejor. Amenazamos con tomar el caballo. La dama no puede hacer nada, está allí, la dama blanca está bajo la línea de fuego y esto es completamente ganador. Aquí ya solo queda que un truco aquí de las blancas, que es jugar caballo H4 atacando la dama, pensando en que si nosotros tomamos la dama blanca, nosotros nos quitan la negra. Pero en este caso podemos tomar ambas piezas. Hacemos dama por F1 jaque, tomando la torre, y luego de rey por F1 tomamos la dama. Y así nos hemos ganado una pieza, la torre. Y esto es completamente ganador también para las negras. Ahora le hemos dado la vuelta al tablero porque esta trampa es a favor de las blancas. Después de E4, E5 y alfil C4, bueno, las negras tienen varias opciones. Nosotros nos concentramos aquí en caballo F6, alfil C5, lo dejamos para otro video, así que por favor te invito a suscribirte para ver todas las lecciones que vamos a publicar sobre esta apertura. Nos centramos aquí en caballo F6 y después de esto vemos que podemos jugar caballo F3. Las negras toman caballo por E4 y ya vimos que caballo por E5 no es bueno para las blancas y entonces mejor jugamos caballo C3 porque esta partida se juega en un estilo de gambito sacrificando un peón. Después de caballo por C3 y D por C3, lo que tenemos es una gran ventaja en actividad. Todas nuestras piezas o varias de nuestras piezas ya están muy activas. Tenemos allí caballo, alfil, además tenemos la posibilidad de deslizarnos con la dama por la columna D. Mientras que todas las piezas negras están descansando en sus casillas originales. Y esto nos muestra que las blancas tienen varias posibilidades o muchas de crear un ataque rápido. Aquí por ejemplo ya tenemos al peón de E5 en la mira. Lo estamos atacando y entonces las negras tienen que defenderlo de alguna forma. Pueden defenderlo con D6 o con caballo C6, por ejemplo. De alguna forma lo van a defender, supongamos que lo defienden con D6. En ese caso, bueno, en cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a jugar caballo G5. Y entonces las negras encuentran que no tienen cómo defender su peón de F7 y lo vamos a capturar en la siguiente jugada. Con esto las blancas consiguen una posición ganadora de inmediato. Podemos tomar con el alfil dando jaque o podemos tomar con el caballo creando un ataque doble a las dos piezas pesadas. Alguna de las dos tomaríamos. Las negras aquí lo único que pueden hacer entonces sería tratar de bloquear la diagonal con alfil E6. Y en este caso sencillamente intercambiamos alfil por E6, F por E6 y finalmente podríamos tomar con el caballo ese peón allí. Eso estaría bien, pero tenemos otra combinación más fuerte, continuación, más fuerte, que es dama F3, amenazando jaque mate en F7, pero además mirando al peón de B7. Y con eso no solo al peón, sino además a la torre indefensa en A8. Las negras, para defender todo esto, tratar de cubrir todas sus debilidades, pueden pensar en jugar dama D7. De esta manera, después, bueno, impiden ya que juguemos dama F7, pero entonces después de que tomemos en B7 y mostremos nuestra intención de tomar la torre, las negras pueden jugar dama C6. Y así, muy bien, las negras protegen su torre, pero en cambio les damos jaque mate luego de dama C8, jaque, rey E7, dama por E6, jaque, rey D8 y caballo F7, jaque mate, un bonito jaque mate. Ahora volvemos a esta misma posición. En este caso, si no recuerdas cómo llegamos aquí, observa el ejemplo anterior, busca el archivo PGN en el artículo relacionado y que te quede bien claro cómo llegamos aquí. Mira varias veces también el video. Bueno, aquí donde jugamos antes caballo G5 y atacábamos al peón de F7, tenemos otra buena respuesta para con las blancas. Menos fuerte comparado a caballo G5, pero de todas formas es buena. Vamos a jugar en roque corto, esperando que las negras hagan alfil G4. Las negras creen con esto inmovilizar el caballo, evitando que salte hacia adelante,
pero en este caso podemos responder de forma inesperada con caballo por E5, donde súbitamente estamos atacando al alfil con las dos piezas, estamos sacrificando la dama, y si las negras aceptan el sacrificio, tenemos otro bonito jaque mate. Alfil por D1, toman la dama, alfil por F7 es jaque, rey E7 única casilla y alfil G5 es jaque mate. Ahora nos pasamos otra vez al bando de las negras porque esto es un toma y dame. Después de los primeros movimientos E4, E5 y alfil C4, después de caballo F6, las blancas pueden decidir no entregar su peón de E4 y jugar dama E2. Bueno, esto lo hizo Henry Pillsbury, un jugador famoso del siglo pasado, en esta partida. Y aunque yo no te recomiendo hacer un movimiento como dama E2, en otra lección te mostraré bien qué hacer, así que por favor suscríbete para saber cuando publiquemos más lecciones de esta apertura. Bueno, pero en esta partida se jugó dama E2 y siguió alfil C5 y C3, movimientos estándar, más o menos al estilo de la española. Las negras luego enrocaron y las blancas jugaron F4, tentando a las negras a tomar el peón con la intención de que este peón se retire de la columna y así las blancas puedan avanzar con su peón E y luego con el peón D, avanzar con todos sus peones expulsando a las piezas negras de las casillas donde se encuentran en estos momentos, ganando tiempos, expandiéndose en el centro. Todo estaría muy bien para las blancas, pero las negras encuentran aquí una forma de contraatacar. En lugar de tomar el peón de F4, las negras responden con D5, un poderoso contraataque en el centro. Después de que las blancas ahora capturan este peón que está atacando al alfil, entonces después de E por D5, ahora las negras sí capturan el de F4, porque así pueden amenazar con jugar torre E8, que ya sería una amenaza seria, debido a que la dama blanca está enfrente de su rey. Para responder a esto, entonces las blancas juegan dama F3, así esconden su dama, la quitan del ataque posible de la torre, pero ahora las negras ya tienen toda una continuación muy buena. Hay que eliminar este caballo para que no pueda cubrir al rey, entonces sigue alfil por G1, torre por G1, así se ha eliminado uno de los pocos defensores que tenían las blancas, y luego sigue torre E8 dando jaque, donde luego de rey F1 jugamos caballo G4. Con este salto del caballo estamos amenazando con jugar caballo por H2, que sería un ataque, un jaque y ataque a la dama, ataque doble, y esto es difícil de responder para las blancas, porque un movimiento que se ve bien como dama por F4 no impide que las negras ganen. Hay varias formas de ganar aquí, debido a que el rey blanco es vulnerable, y una de las líneas es precisamente tomar en H2, jaque. Así desviamos a la dama de esta columna, de la columna F, porque después de dama por H2 podemos jugar dama F6 y de repente nos encontramos con que estamos dando jaque mate. Es una construcción poco común esto de dar jaque mate con dos piezas lineales en esta fase de la partida. Se ve en el final, pero aquí es pocas veces se ve. Creo que nunca en ninguna otra apertura, y es una posición muy bonita que podemos conseguir en esta apertura del alfil. La última trampa es menos espectacular, pero es algo que hay que saber siempre que juguemos la apertura del alfil, e incluso en otras aperturas puede darse algo parecido. Es a favor de las negras, pero lo vemos desde el lado de las blancas porque lo que queremos es evitar cometer este error. Después de E4, E5 y alfil C4 y caballo F6, en este caso las blancas protegen el peón con D3 y las negras responden con C6, creando la posibilidad de jugar D5 más tarde. La línea principal sigue con caballo F3, atacando aquí al peón de E5, y las negras pueden hacer un movimiento que tiene su truco, y es
alfil E7, dejar ahí el peón sin defensa. Y frecuentemente los jugadores de las blancas cometen el error de tomar el peón porque creen que se ha quedado indefenso. Y no se dan cuenta que esto no ha sido ningún error, sino una trampa, porque después de caballo por E5, las negras responden con dama A5 jaque y se ganan así el caballo. Es incontable el número de veces que ocurre este tipo de ataque doble en una apertura, por eso hay que estar muy pendiente para no cometer este error. Y por eso era necesario mostrártela aquí. Muy bien, así terminamos esta lección. Encuentra en el artículo relacionado más lecciones sobre esta apertura y seguiremos publicando más videos de esta apertura que nos encanta, la apertura del alfil.